Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha capturado la atención de miles y miles de personas. Hablamos de la relación entre el oficial Mert y Afra. ¿Es amor de verdad o es todo una elaborada actuación? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos las historias detrás de las cámaras y analizamos las relaciones que nos fascinan, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que publicamos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Vamos directos al grano. La pareja formada por el oficial Mert y la carismática Afra se ha convertido en un fenómeno viral. Sus interacciones en redes sociales, sus aparatosos momentos juntos y la aparente conexión que comparten han desatado todo tipo de especulaciones. Por un lado, tenemos a quienes ven en ellos una pareja genuina, dos almas gemelas que se encontraron en medio de la fama. Sus fans más fervientes defienden a capa y espada la autenticidad de su romance, señalando los gestos tiernos, las miradas cómplices y la forma en que se apoyan mutuamente en sus respectivas trayectorias. Hablan de una química innegable, de esa chispa que solo surge cuando hay sentimientos verdaderos de por medio. Para muchos, verlos juntos es una bocanada de aire fresco, una historia de amor moderna que inspira. Pero como siempre, no todo es blanco o negro. El mundo del espectáculo, y cada vez más el de las redes sociales, está lleno de estrategias de marketing, de promociones cruzadas y de colaboraciones diseñadas para captar la atención. Y es aquí donde entra la otra campana, la de quienes ven este romance como una jugada maestra, una actuación cuidadosamente orquestada para aumentar la popularidad de ambos. Los escépticos argumentan que la naturaleza pública de su relación, tan perfecta, tan mediática, levanta sospechas. Se preguntan si cada foto, cada comentario, cada aparición pública está calculada para generar más seguidores, más likes, más contratos. Señalan que en un mundo donde la imagen lo es todo, a veces la línea entre lo real y lo fabricado se vuelve difusa. Para entender mejor este dilema, vamos a analizar algunos de los puntos clave que alimentan el debate. Primero, la velocidad con la que su relación pareció florecer. En el mundo digital, todo va muy rápido. Un día son compañeros de proyecto, o se conocen en un evento, y al siguiente ya se les ve inseparables. Esto puede ser una señal de que la conexión fue instantánea y profunda, o podría ser indicativo de una construcción narrativa rápida para generar impacto. La forma en que comparten su vida, o al menos fragmentos de ella, en redes sociales es otro aspecto crucial. ¿Es una ventana abierta a su intimidad o una curada selección de momentos que quieren que veamos? Pensemos en el contexto. Mert, conocido por su trabajo como oficial, ha ganado una notoriedad inmensa, en parte gracias a su presencia en plataformas digitales. Afra, por su parte, ya tiene una base de seguidores consolidada, y su presencia junto a Mert ha amplificado aún más su alcance. Esta sinergia es sin duda beneficiosa para ambos en términos de visibilidad y oportunidades. ¿Es eso un indicativo de manipulación? No necesariamente. Colaborar y apoyarse mutuamente en sus carreras es algo común y hasta esperado en el mundo del entretenimiento y las redes. La pregunta es si el romance es el catalizador o el resultado de esta estrategia. Algunos argumentos a favor de la autenticidad se basan en la aparente naturalidad de sus interacciones. Los gestos espontáneos, los comentarios sinceros que a veces escapan a lo perfectamente planificado, las risas compartidas que parecen genuinas. Cuando se les ve juntos en eventos o en sus publicaciones, hay una química que muchos perciben como real. Las miradas que comparten, la forma en que se tocan, esos pequeños detalles que a veces son difíciles de fingir durante largos periodos de tiempo. Los defensores de su romance suelen enfocarse en estos aspectos, en la evidencia empírica de su conexión en las imágenes y vídeos que comparten. Por otro lado, los escépticos apuntan a la perfección estética de muchas de sus publicaciones. Fotos impecablemente editadas, mensajes perfectamente redactados, momentos que parecen sacados de una película romántica. Argumentan que en una relación real, hay altibajos, hay momentos menos glamurosos, hay discusiones, hay la rutina del día a día. Y si bien es cierto que nadie comparte la totalidad de su vida en redes, la ausencia casi total de momentos imperfectos en su narrativa digital puede generar dudas. ¿Es esta perfección una muestra de una relación verdaderamente feliz y armoniosa,
o es una imagen construida para proyectar una imagen deseada? Además, es importante considerar la presión a la que están sometidos. Ser una figura pública implica a estar constantemente bajo el escrutinio de miles, si no millones, de personas. Cualquier paso en falso, cualquier gesto ambiguo puede ser interpretado de 1000 maneras distintas. Si su relación es real, están manejando una presión mediática enorme. Si es una actuación, la presión por mantener la farsa también debe ser considerable. En ambos casos, la situación no es sencilla. Ahora, ¿hay alguna prueba definitiva? En este tipo de situaciones, rara vez la hay. La verdad sobre la autenticidad de un romance es algo que solo las personas involucradas conocen verdaderamente. Nosotros, como espectadores, solo podemos analizar las pistas que nos dan, interpretar sus palabras y gestos, y formar nuestra propia opinión. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que este tema sea tan fascinante. Si nos basamos en las declaraciones que han hecho, ambos han sido cautelosos al definir su relación. A veces hablan de una amistad profunda, otras veces dejan entrever algo más. Esta ambigüedad deliberada puede ser una estrategia para mantener el interés, o simplemente refleja la complejidad de una relación en evolución. En el mundo de las redes sociales, a veces es mejor dejar que el público imagine y especule, ya que eso genera más engagement. ¿Podríamos estar ante una estrategia de fake dating, o de relación pública fabricada? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Muchas celebridades y creadores de contenido han utilizado esta táctica para impulsar sus carreras. La clave está en identificar si hay un beneficio tangible y proporcional a la supuesta relación. En este caso, la visibilidad y el crecimiento de sus plataformas son innegables. Sin embargo, también hay que darles el beneficio de la duda. ¿Y si realmente se enamoraron? ¿Y si la conexión que percibimos es genuina? En un mundo a menudo cínico, a veces es refrescante creer en las historias de amor. Las redes sociales han democratizado la fama, y la línea entre el entretenimiento y la vida personal se ha vuelto cada vez más delgada. Quizás Mert y Afra simplemente están navegando este nuevo panorama de una manera que les funciona, mostrando al público la faceta de su relación que quieren compartir. Lo que sí es cierto es que su historia ha resonado con muchas personas. Ha generado conversación, debate y, sobre todo, interés. Y en el mundo de los creadores de contenido y las figuras públicas, eso es oro puro. Ya sea amor real o una actuación maestra, han logrado capturar nuestra atención. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen de manera inequívoca, o hasta que surjan pruebas irrefutables, solo podemos especular. Lo que podemos decir con certeza es que la dinámica entre el oficial Mert y Afra es intrigante. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, sobre la línea divisoria entre lo público y lo privado, y sobre cómo construimos nuestras percepciones a partir de la información que recibimos. Para concluir, hemos explorado las dos caras de la moneda, la posibilidad de un romance genuino, lleno de química y afecto, y la teoría de una relación cuidadosamente orquestada con fines de marketing. Hemos analizado los argumentos a favor y en contra, considerando la velocidad de su relación, la presentación en redes sociales y la presión mediática. Al final, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Lo que sí queda claro es que Mert y Afra han sabido generar un revuelo impresionante, manteniendo a su audiencia en vilo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que su romance es real o una actuación? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan unirse a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.